Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de nuestro canal de podcast Historias sin pretensiones. Hoy viajamos a uno de los posiblemente capítulos menos conocidos de la Guerra Civil Española, la presencia de tropas italianas en Soria y en concreto en el Burgo de Osma durante 1937. Al estallar la guerra, la Italia fascista de Mussolini envió a España un contingente militar que llegó a sumar decenas de miles de hombres. Se dieron a conocer en la ofensiva de Guadalajara en marzo de 1937, donde las tropas italianas sufrieron una dura derrota. Muchas de estas unidades transitaron por la provincia de Soria, utilizaron sus pueblos como zona de descanso, como base logística, y dejaron huellas que aún hoy sobreviven en fotografías, documentos y sobre todo en la memoria familiar. Y dentro de esta historia militar se esconde otra dimensión más humana, que fueron las relaciones personales que se crearon entre soldados italianos y mujeres sorianas, incluyendo amistades, noviazgos e incluso matrimonios. Para comprender todo esto, hoy nos acompaña Alberto Bo, experto en historia contemporánea, entusiasta, aficionado a la historia militar y a la recreación histórica. Tiene un fantástico blog, Ejército Polaco en la Segunda Guerra Mundial, y reside en el Burgo de Osma, lo que le ha llevado a investigar sobre la intervención italiana en la Guerra Civil. Bienvenido, Alberto, a nuestro canal, que ya es la segunda vez que nos visitas. Sí, es un tema diferente al que tratamos en la primera intervención, pero sí, ya es mi segunda vez. Y nada, pues aquí desde el Burgo de Osma para todo el mundo contigo. Pues Alberto es que me envió hace un mes, una cosa así, unos artículos que había publicado en prensa local donde hablaba precisamente de todo lo que vamos a hablar hoy, ¿no? De la presencia de los italianos en la zona del Burgo de Osma y de los matrimonios que salieron de aquel encuentro, ¿no? Sí, es un punto más. Aparte, ya te digo, fue una historia que me vino un poco de rebote. De hecho, fue casi fruto del azar, porque sí que yo ya había escrito y investigado y escrito y publicado sobre el paso de las tropas italianas por aquí, por el Burgo de Osma. Pero curiosamente, dando una conferencia este verano aquí en el propio pueblo sobre el tema, alguien me preguntó, oye, ¿y el mito del italiano Casanova, ¿no? Con las mujeres aquí sorianas y tal? Y claro, me quedé así un poco tal y dije, no me consta que haya habido roces así en la zona, nadie me lo ha comentado. Y al acabar se me acercó una señora y me dijo, oye, es que siempre me han dicho que aquí una chica del pueblo se fue con tal, no sé qué, y investigué y efectivamente encontré la partida digamos, el registro de la boda y efectivamente y me sorprendí, dije, no puede ser. Y luego, pues buscando más en prensa histórica, en unos archivos por aquí locales, el Ayuntamiento de Soria y preguntando a gente y demás, pues más hay unos cuantos más enlaces y bueno, pues un punto más humano, si quieres, a una historia un poco trágica como es la de nuestra guerra civil. La Guerra Civil, ¿verdad? Oye, para empezar vamos a hablar un poco del contexto y de la presencia italiana en España, ¿no? O sea, primero, ¿quiénes eran exactamente las tropas italianas que participaron en la guerra en España? Bueno, todos sabemos que en julio del 36, ¿no? Se produce la sublevación de parte del ejército, sublevación que como tal no llega a triunfar, en el sentido de que lo que desembocó fue una guerra civil. España, todos sabemos, quedó dividida en dos zonas, ¿no? La sublevada y la republicana. Y los sublevados, que en principio tenían una gran masa de ejército profesional en ese momento, que estaban en el norte de África, tenían el problema de cómo trasladarlo a la península. Estas tropas estaban mandadas en ese momento por el general Franco, que todos sabemos, bueno, había venido en el famoso Dragón Rapid, ¿no? Desde Canarias, y Franco pide ayuda tanto a la Italia fascista como a la Alemania nazi. En principio, esta ayuda se concreta en un pequeño contingente aéreo para trasladar tropas, que era lo más urgente. Esto, bueno, lleva también al traslado de cazas, cañones antiaéreos para la protección de aeródromos y demás, evidentemente personal de servicios, de tierra y demás, y estos contingentes van a crecer y van a desembocar en lo que nosotros conocemos como Legión Cóndor y lo que un poco después se va a llamar, aunque en ese momento no era así, pero vamos a llamar como el CTV, ¿no? El Corpo de Trupe Voluntario, el Cuerpo de Tropas Voluntarias, ¿no? O CTV, pero como lo vamos a conocer, y la Aviación Legionaria, o Aviazione Legionaria, o Legionaria. En el caso de los italianos, va a ser un contingente con un gran potencial humano. Va a superar mucho más a la Legión Cóndor. Van a tener gran cantidad de tropas de infantería para combatir en tierra. Los alemanes
digamos, el grueso de sus tropas estaban dedicadas o al adiestramiento o a lo que era su contingente aéreo o contingente incluso antiaéreo, ¿no? Que es el que acompañaba estos aviones. Los italianos van a mandar gran cantidad de tropas. ¿Y por qué vienen a España? ¿Qué le interesaba a unos y a otros? Bueno, hay que ponernos en el contexto también un poco geoestratégico del momento. Italia os veía como un potencial rival en una guerra futura, por ejemplo, a una Francia alineada con la izquierda, ¿no? Entonces le interesaba que en su flanco sur, por ejemplo, pues un gobierno afín a su ideología o por lo menos amigable, ¿no? hacia la Italia fascista. En caso de un conflicto con Francia, esto le metería presión a su frontera. También le impediría o dificultaría el traslado de tropas del norte de África, de las tropas coloniales del norte de África a la Francia continental, a la Francia metropolitana, ¿no? Para combatir, como ya habían hecho en la Primera Guerra Mundial. En caso de un conflicto con Gran Bretaña, si España se alineaba con Italia o con lo que sería luego el eje, se podía poner un tapón en el estrecho de Gibraltar. Evidentemente, la Armada inglesa, británica y la francesa eran los rivales de la Armada italiana en el Mediterráneo. Y bueno, Mussolini también se pondría un poco un punto de prestigio internacional y luego pues preveía que podía tener ganancias en algún tipo, o bien territoriales o de bases o incluso, bueno, quizás algún tipo de concesión económica, etcétera, etcétera, etcétera. Aunque bueno, yo creo que al final los que más ganaron en este caso fueron los alemanes, que con el tiempo se llevaron más cosas, ¿no? Claro. a su terreno, ¿no? Se llevaron más el gato al agua, ¿no? Como se suele decir. Porque era lo que no se esperaba Mussolini, era lo que pasaría después, ¿no? La cantidad de problemas que tuvieron militarmente aquí, porque lo hemos dicho antes, o lo he dicho antes en la introducción, todos conocemos la derrota que tuvieron en la batalla de Guadalajara, pero ¿en qué otras operaciones o batallas relevantes estuvieron implicados las tropas italianas? Claro, en un primer momento, cuando llegan, la verdad que a las tropas sublevadas les vinieron muy bien. El contingente de cazas que tenían, los famosos Chirres, ¿no? Los CR-32, les vinieron de perlas, porque los cazas que disponían eran muy malos. Los alemanes en ese momento todavía no habían traído los Messerschmitts, ¿no? Entonces les vinieron muy bien. También les trajeron, claro, estas tropas que vinieron a España, aunque no es que fuesen tecnológicamente muy superiores, pero sí que, por ejemplo, estaban mucho más motorizadas que las nacionales, ¿no? Que las nuestras, que las propias. Tenía incluso podemos decirlo, cada gran unidad italiana tenía una proporción de piezas artilleras, aunque eran un poco antiguas, también mucho mayor, y sobre todo trajeron gran cantidad de personal. Si en un primer momento no fue mucho, esto ya derivó en lo que fue, por ejemplo, la ofensiva sobre Málaga, en el cual estas unidades, sobre todo, de lo que disfrutaron de una gran movilidad gracias a su alta motorización, ¿vale? No es que fuese el ejército de Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial, pero para los estándares de la época, del momento, en España, entre ambos bandos, pues estas tropas venían muy motorizadas, ¿vale? O sea, un plus a la hora de movimientos rápidos. También en Málaga se enfrentaron, es cierto, con un enemigo todavía en ese momento compuesto por milicias. Bueno, sabemos los problemas que tuvo la República en esos momentos, ¿no? Milicias mal armadas, mal adiestradas, mal disciplinadas, con lo cual Málaga fue una victoria aparentemente fácil, lo cual les dio alas al envío más cantidad de tropas que irían a Guadalajara, y luego, aunque como Guadalajara fue un desastre, luego bueno, el CTV se mutó, digamos, empezaron a hacerse las famosas unidades mixtas, ¿no? Estas divisiones de flechas, de estas divisiones mixtas, ¿no? Con personal italiano y español, que fue al final un poco con lo que siguieron hacia el final de la guerra, hasta que ya se fueron cada vez retirando más. Pero vamos, tecnológicamente, por ejemplo, su aviación de bombardeo estaba muy avanzada para el momento. Los cazas en ese momento eran bastante buenos para los estándares de España, aunque luego que se empezaron a quedar anticuados. Entonces fue una gran ayuda para el ejército sublevado. De hecho, la aviación del ejército sublevado, del ejército franquista, tenía tres componentes. Era la aviación legionaria, la Legión Cóndor y la propia nuestra. Claro. Oye, y ya entrando un poco más en la presencia de las tropas italianas en el Burgo de Osma, en la provincia de Soria, ¿cuándo llegaron esas tropas a tierras sorianas? Vale. Concretamente, ¿quiénes eran de todos los que has mencionado antes? Sí, bueno, hubo de los dos, tanto componente aéreo como componente terrestre. Fue en febrero del 37,
cuando está finalizando el tema de Málaga, ya se planea cuál va a ser la siguiente operación. Entonces, los italianos presionan, tienen una gran victoria, que digamos como un puntapié a la República, y digamos que se van con Madrid y que piensan ellos que pueden poner fin ya a la guerra civil. Esta operación va a ser sobre el frente de Guadalajara, ¿no? Se intentaba pues cercar Madrid por esa zona. Y los italianos, pues quieren emplear toda la gran cantidad de tropas que ya están llegando en ese momento a España. Estamos hablando de, en ese momento son 4 brigadas, ellos les llamaban luego divisiones, pero realmente eran 4 brigadas, serían aproximadamente unos 30 y pico mil combatientes, ¿vale? Vamos a dejar luego el componente aéreo un poco aparte, luego hablaré de él. Y estos, evidentemente, desembarcan en la zona del Levante, en la zona de Cádiz, disculpa, incluso algunos en Galicia, y se empiezan a concentrar a lo largo de la Ribera del Duero como paso previo a irse a Guadalajara, a sus zonas de despliegue, para iniciar esta batalla que va a ser en marzo del 37. Entonces nos cenimos a finales de enero del 37, febrero del 37, cuando empiezan a llegar estas unidades, no al Burgo de Osma, no solo a Soria, sino a lo largo de lo que es toda la Ribera del Duero, donde se empiezan a concentrar, ¿vale? Desde Aranda de Duero a todos los pequeños pueblos que recorren esta Ribera del Duero, hasta la propia Soria, Almazán, demás zonas, todos tuvieron participación en este gran despliegue, porque las tropas italianas llegaban, no es que cogiesen una división de Italia completa y organizada y la trasladasen a España, eran tropas en su mayor parte de camisas negras, que iban agrupando según iban llegando. Es decir, las unidades realmente se formaron como tales en España, por lo cual necesitan un tiempo para organizarse, incluso entrenarse, aunque el tema de entrenamiento la verdad que dejó bastante que desear, y luego esto también les pasó factura en Guadalajara. ¿Y cuántos italianos llegó a haber en España y concretamente en la zona soriana? En este momento aproximadamente serían más de 30.000. Entiendo yo que son unos 34.000 que se corresponderían a estas 3 brigadas, más un componente de servicios. Las brigadas, te digo, 3 eran de camisas negras, ¿vale? O sea, voluntarios fascistas. Luego, iban agregados también componentes del ejército italiano, y luego uno de lo que sería el ejército regular italiano, el ejército real, que es la famosa división Littorio, ¿vale? Era una división que, tenía su componente, mecanizado, por así decirlo, que serían incluso esta fue la que menos mal lo pasó luego en Guadalajara. Oye, ¿y qué papel tuvo el Burgo de Osma como base logística para, por ejemplo, la ofensiva de marzo del 37, para la batalla de Guadalajara y todas las consecuencias que hubo? Claro, ¿por qué se vienen a Soria de Burgo de Osma? Primero por ubicación geográfica, que es decir, norte de Madrid, ¿no? Por aquí se pensaba, las tropas iban llegando a España, se iban por la zona de Salamanca, Valladolid, hasta aquí, se iban desplegando aquí, se formaban las unidades y luego se desplazarían hacia Guadalajara. ¿Por qué a lo largo de la Ribera del Duero? Porque aquí existía una línea de tren, que era la línea de ferrocarril, que era la línea Valladolid-Ariza, ¿vale? Entonces, digamos que ellos concentraban estas tropas a veces eran apeaderos, en estaciones que estaban a lo largo de esta línea. El Burgo de Osma, en La Rasa, que está a 8 kilómetros del pueblo, tiene su parada, y es por ello porque se vienen muchos aquí. Es un núcleo de población que en su momento debía tener aproximadamente, no llegaba a los 4.000 habitantes, pero les permitía disponer de alojamiento, transporte, y estar en un eje, digamos, medio entre lo que sería casi Guadalajara, Almazán, ha sido un pueblo también de la provincia de Soria, un poco más alejado, o incluso mitad de camino entre Almazán, por ejemplo, y la propia Aranda de Duero. También tenían una base bastante importante ellos. Entonces, por eso vienen ellos y se sitúan en el Burgo de Osma. De hecho, el Burgo de Osma va a ser el núcleo de la segunda brigada de ellos, que era la Fiumenere. Digo brigadas porque realmente es que no llevan al tamaño, por así decirlo, de división, aunque luego les llamaban divisiones, pero aproximadamente serían unos 6.000 hombres, ¿vale? De estos 6.000, aproximadamente unos 3.000, más o menos, debieron estar en el Burgo de Osma o sus alrededores. Luego te puedo decir cómo lo puedo cifrar tan exacto, pero bueno. Pero realmente se durmieran o se acantonaron en gran cantidad de pueblos chiquititos que están todos por esta zona, pero siempre siguiendo esta línea de ferrocarril, ¿no? Y esta carretera
que también hay una carretera por aquí, de Comunicación-Almazán, que es por la que ellos luego movían logísticamente pues todo el tema de transportes y demás. Pero digo, esta bandera, esta unidad de camisas negras, bueno, ellos aparte utilizaban el lenguaje legionario, que por así decir es aviación legionaria, ¿no? Como la Legión Cóndor. Ellos a sí mismos, de hecho en la documentación local, aparecen como legionarios, lo cual en principio te hace pensar en la Legión Española, pero no. Y de hecho sus batallones sus regimientos eran grupos de banderas y los batallones eran banderas. Eso un poco todo, si te fijas, alude a la Legión. ¿Por qué? Sí. Porque digamos que de cara al exterior se pretendía vender un poco la imagen, ¿no? Vender la moto de que estas tropas eran voluntarios que se habían alistado en la Legión Española, ¿no? Un poco vender esta ficción, que todo el mundo sabía que era mentira, pero bueno, un poco por eso esta terminología legionaria, ¿no? Por así decirlo. Y en el Burgo, te digo, va a estar el comando de esta unidad, que estaba al mando del general Coppi, y tenía como jefe de Estado Mayor a un mayor que se llama Giuseppe Bodini, ¿vale? Roata era el jefe de lo que sería en ese momento ya el CTV, ¿no? El Cuerpo de Trupe Voluntario. Y luego, bueno, pues de estas unidades, pues varias banderas, la 651, la 630, la 638, más tienen nombres muy curiosos, Intrépida, Ardita, Audace, ¿no? Son las que se van a ir alojando en el pueblo. Más o menos eran, digamos, cada cada grupo de banderas tenía 3 banderas de infantería, una batería de artillería, eso se repetiría un poco, era el estándar que se repetía con este tipo de unidades. Luego más unidades de servicios. Has mencionado antes la Rasa. Allí montaron un aeródromo, ¿no? Sí, esa es la segunda pata de la presencia italiana y luego la que dio pie a que viniesen luego los alemanes ya en noviembre del 37 hasta febrero, principios de marzo del 38. La Rasa es una gran superficie que siempre se ha dedicado a temas agrícolas desde hace muchísimo tiempo. Ya a principios del siglo XX se había establecido ahí una gran explotación agrícola, de estas, digamos, de colonias, por así decirlo, ¿no? Y es como un recodo que hace el río Duero con una gran extensión plana. Y efectivamente, los italianos, cuando plantean lo del tema de Guadalajara, localizan espacios en la provincia de Soria, también en febrero del 37, como posibles ubicaciones de aeródromos. Y uno de los que se fijan es aquí en La Rasa. Otro va a ser cerca de Almazán y otro cerca de Soria, en la población de Garray, de hecho, a los pies de Numancia. Está el antiguo aeródromo, bueno, existe aeródromo nuevo, pero el antiguo estaba ahí, digamos, se ve desde Numancia. Y en principio los que serían designados para su despliegue van a ser Almazán y Soria. En Soria se va a agrupar el grueso de los bombarderos. Lo que pasa que, bueno, cuando digo aeródromos, no nos imaginemos pistas de cemento, torres y hangares, ¿no? Estoy hablando de superficies de tierra, tiendas de campaña, refugios excavados, etcétera, etcétera, ¿vale? Y pues eso, el grueso de los bombarderos, aviones de reconocimiento un poco pesados se van hacia Soria, capital, o Garray, y la caza teóricamente iría hacia Almazán, un poco para dispersar un poco, no poner todos los aviones en el mismo aeródromo, y luego también por temas de espacios. De hecho, Garray sufrió bombardeos por parte de la aviación republicana durante la guerra. No Soria, Soria capital no, pero el aeródromo sí sufrió alguna incursión. ¿Qué pasa? Que Almazán, el terreno está en muy mal estado, llueve mucho, es un invierno duro soriano, como digo yo. De hecho, los italianos se quejan mucho del frío que hace aquí. Y a mediados de marzo del 37, ya con la batalla de Guadalajara ya en pleno efervescencia, parte de la división de caza se viene hacia Soria, hacia el Burgo de Osma, porque no pueden utilizar la pista de Almazán. Y sería la segunda pata, ¿no?, de esta presencia italiana en el Burgo de Osma. Oye, ¿y tenemos referencias escritas de aviadores, por ejemplo, que nos hablen de su llegada a la zona y de su estancia en el Burgo? Sí, bueno, he recogido varios testimonios de una serie de webs italianas de veteranos que estuvieron en España y sí los citan, también aparecen mucho en diarios de vuelo. Ellos, pues hablan, yo te digo, se quejan mucho del clima, tanto a la hora de volar, o sea, cuando van hacia el frente de Guadalajara se quejan muchísimo del clima, la distancia que tienen que recorrer.
De hecho, la aviación italiana también lo pasó bastante mal porque se enfrentó a la republicana en unas condiciones que no eran las ideales para ellos, ya que, los republicanos ya en ese momento manejaban los I-15, los I-16, ¿no? Los Chatos y tal, y eran aviones netamente superiores a los italianos. Los italianos tenían que volar desde más distancias, desde aeródromos más alejados, incluso peor preparados que en ese momento los de la República. Tenían que volar sobre montañas, un clima muy malo. Aquí siempre se han quejado mucho del frío, todas las noticias que ves del frío. Y luego sí que hay algún comentario pues, de cuando se alojan en el Burgo, pues tanto en lo que es el antiguo hospital de San Agustín, como incluso en casas particulares. Sí, eso es una de las preguntas que iba a hacer, porque me llamó mucha atención en tus artículos lo de alojarse en casas particulares, porque ¿cómo era la relación de estos soldados italianos y los habitantes del Burgo de Osma? ¿Qué tipo de relación había, además? Me figuro que Bueno, aparte... sí, a mí es el aspecto que más curiosidad ¿no? A la hora cuando empecé a investigarlo me dio, ¿no? El tema del alojamiento. En el Burgo, imagino que sería algo más extensible a toda España, pero en el Burgo se crea con base en el ayuntamiento, organizado por el ayuntamiento local, por la corporación local, algo llamado el comité de alojamiento, ¿vale? Que es el que se encargaba un poco de organizar todo este tránsito de tropas por el pueblo, ¿no? El ayuntamiento sé que pagaba, por ejemplo, por lo he visto en notas, y por ejemplo, la leña de las tropas que están aquí alojadas, incluso los chuscos de pan los pagaba el ayuntamiento, porque he visto facturas, ¿no?, de las panaderías locales. También he visto, por ejemplo, pagos de la administración italiana por suministros de carne. También se alojaron en un hotel local, eso lo he descubierto hace poco, porque he descubierto un pago por estancias en un hotel local. Las estancias en San Agustín también se pagaban, es decir, había como un precio estipulado por persona y noche, como un hotel, por así decirlo. Yo que trabajaba en hoteles, estas cosas siempre me hacían mucha gracia, ¿no? Hablar de pernoctaciones, por así decirlo. Pero luego también eso, a través de esta comisión de alojamiento se alojan en casas locales. Evidentemente, estos para los oficiales, porque luego sí que he recopilado testimonios, pues que dicen, no, sí, siempre me ha contado el abuelo que cuando vinieron aquí, pues los alojaron donde se pudo, algunos hasta en establos, quiere decir que no eran las condiciones más ideales. Sí que el grueso de lo que es la infantería, mucha se alojó en el seminario, que sigue actualmente en uso, pero que en ese momento alojó aproximadamente cerca de 3.000 italianos. Se sabe esta cantidad porque antes de que este edificio se utilizase hacia el final de la guerra como campo de concentración, pasó por aquí un oficial del ejército español de ingenieros y a la hora de un poco describir este edificio como posible lugar de concentración de presos, que es como luego se utilizó, él dice que cuando pasaron los italianos por aquí, se alojaron más de 3.000 combatientes italianos. ¿Vale? De hecho, como campo de prisioneros llegó a tener simultáneamente casi 4.000. O sea, que las cifras cuadran. ¿Vale? También es cierto que el terreno tiene mucho terreno por detrás. Entiendo que quizás a lo mejor no todos se alojaron dentro del edificio, que sino algunos también se alojarían en tiendas de campaña. Pero luego, por ejemplo, hay un testimonio muy simpático, por así decirlo, de un piloto italiano que cuando llega al Burgo, dice, bueno, llegamos precipitadamente al Burgo, ¿no? Esto que te comenté de que fue un poco una cosa debido al mal estado del terreno en Almazán y tal, se vienen para acá. Dice, bueno, me han mandado a casa de una señora X, ella la llama Pepita, y la describe, dice, es pelirroja, es una señora culta, pero dice una cosa muy curiosa, dice, como todos los españoles, trabaja poco. Y además dice, como todos los españoles en el sur de Italia, trabaja poco. Bueno. Esto es literal, ¿eh? Ha hecho una comparativa con parte de su país, porque vamos, ya tiene... De los del norte, que sí que es cierto que parece que en Italia los del norte miraban, no sé si lo siguen haciendo un poco de manera despectiva a los del sur, creo que además les llaman terrones, o así, ¿no? Un poco despectivamente. Pero oye, perdona. Sí, pero bueno, tampoco ha trascendido lo que son, por lo menos anécdotas, no se han pasado de generación en generación anécdotas de, digamos, Conflictos. con la población o demás. Sí que, por ejemplo, en Soria Capital me consta peleas en bares y cosas así. Yo lo he hecho más a temas de soldados, pero no a un tema de actuación, digamos, como tropas de ocupación. O sea, yo eso no lo he percibido y no ha trascendido. Sí que, por ejemplo, dicen que por lo menos se ha quedado aquí un poco en la memoria local, que los italianos sí que eran, pues eso, gente más dicharachera,
y que, por ejemplo, de los alemanes sí que era gente que era un poco mejor, un poco más, no fría, pero sí que quizás un poquito más distante. También el tema del idioma, entiendo que eso implicaría bastantes También, problemas. claro. Pero sí que era gente, por ejemplo, los alemanes hablan de que era gente súper correcta y súper puntuales. Y de eso hay bastante. Un poco siguiendo los clichés, pero que parece que, bueno, sí que se ajustaban por lo menos a lo que ha quedado en la memoria local. Y Alberto, y todo este proceso de investigación, me figuro que habrá sido complicado, ¿no? Pero, ¿qué testimonios? ¿Dónde has conseguido tus fuentes? ¿Documentos, Sí, fotografías, estos testimonios que vale. estás comentando? Es complicado. Bueno, es lo más, es lo más divertido, ¿no? Pero también es lo más complicado. Aparte, yo, como siempre digo de estas cosas, yo ya he llegado 20 años tarde. Es decir, la gente que lo ha vivido está Claro, muerta. claro. O eran niños, pero ya estamos hablando de niños muy pequeños. He Ujú, conseguido hablar así con un señor, pero recuerda vagamente, es que era un niño de 7 claro. 8 años. Es decir, no son testimonios ya fiables, ¿vale? Porque ya digo, eso se tiene que haber hecho hace 20 años. Entonces, pero bueno, lo que es el tema documental, primero, por ejemplo, el archivo del ayuntamiento, ahí pues en temas bandos municipales, temas de facturas y demás. Los bandos municipales hay cosas además bastante curiosas, que a mí al principio me daban confusión, pues claro, hablaban de legionarios, pero es que luego, claro, cotejando la información con las fechas, me di cuenta que evidentemente estaban hablando de los italianos, ¿no? Y de hecho habla cosas, por ejemplo, visitan pues a los vecinos que hayan alojado tropas de legionarios, que ya estén los domicilios disponibles, que por favor se pongan en contacto con el ayuntamiento, ¿no? Exactamente, y además coincide con la fecha de salida de ellos, ¿no? También, por ejemplo, hay uno bastante curioso, que es que se avisa a los vecinos, más o menos, ¿no? Se avisa a los vecinos que no se pagarán vales que no sean escritos por oficiales autorizados. Eso me da a pensar que algún italiano se escribió un papelito vale por X algún producto de manera un poco pícara, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Eso por un lado, lo que es a nivel local. En el archivo, no en el provincial, pero sí en el de la Diputación de Soria, también había algo que eran las estancias pagadas o por lo menos valoradas por la administración de San Agustín, que era el antiguo hospital, ¿vale? Durante la guerra se utilizó como hospital militar y luego descubrí a raíz de esto que también se habían alojado ahí italianos. Y luego hay otro palo muy interesante que es documentación italiana de la época, que se conserva en la Biblioteca Nacional. ¿Y por qué está en la Biblioteca Nacional y no en un archivo militar? Porque esta documentación se incautó por la República, o sea, la República la capturó a raíz del desastre de Guadalajara. Entonces se agenció con bastante documentación. Incluso esta documentación la República la utilizó de cara a la opinión pública internacional para demostrar que tropas regulares de ejércitos extranjeros estaban combatiendo en España a favor del bando sublevado, del bando franquista. Y esta documentación está en España y se puede solicitar, está en la Biblioteca Nacional. Porque mucha de la documentación italiana se fue con los italianos a Italia. Ja, Mucha, no toda, pero sí claro. bastante. Entonces, hay cosas que son bastante complicadas. He contactado con un historiador italiano que me ha ido aconsejando o me ha dado pistitas, pues esto es por esto es por aquello. Pero con lo que es documentación italiana, yo he podido encontrar lo de la Biblioteca Nacional. Igual cosas así un poquito más dispersas. Y referente al Burgo II me he encontrado cosas muy curiosas que no se sabía. Como por ejemplo, cómo se organizó la defensa antiaérea del Burgo de Osma, que era algo de lo que no, sí que había escuchado algo, pero no había digamos, algo documental, ¿no? que me corroborase lo que me estaba contando la gente. Y efectivamente, cuentan cómo se establece un servicio primero de alarma, ¿vale? Tenemos catedral, una catedral, por cierto, preciosa, que todo el mundo tiene que venir a ver, ¿no? Pues en la torre de la catedral se establece un servicio de alarma, son los campaneros los que tienen que dar la alarma con las campanas, y se pone un puesto de ametralladoras en lo que es en la torre de la catedral, ¿no? Esto no suena raro algo, pero era algo bastante común en la guerra civil. En lo que llaman, aquí se llama la Cruz del Siglo, que es un monte que está, digamos, casi enfrente de esta catedral, a una cierta distancia. Se pone otro y otro, digamos, haciendo un triángulo, ¿no? Con estas armas, ¿no? Que protegería el alto del fuego. También se cuenta cómo se habla de la instalación de baterías antiaéreas y a raíz de eso, pues, unos pozos que me describía la gente como que sí se habían puesto allí cañones, subí a verlos, efectivamente coinciden por las referencias documentales, por la disposición, la ubicación con puestos de cañones. También se establecieron puestos de control en las carreteras, de hecho, un plano de las carreteras alrededor del pueblo donde se establecen las unidades, ¿no? Los relevos que tenían que hacerse, un servicio de espionaje a nivel local, no para espiar en sí a la gente, sino un poco para percibir cómo era la opinión de la gente hacia los italianos.
que no se contasen bulos a las tropas italianas, que se intentase desmoralizarlas, también escuchar a sus propios soldados, también es cierto, ¿no? Pues eso también está documentado. Y un poco también las tropas que van pasando por aquí y demás. Curioso. Oye, y por lo que nos has dicho, y aplicando toda lógica, bueno, pues documentación que se llevaron los italianos a su país, la documentación que incautó la República tras la derrota italiana en Guadalajara, me figuro, pues otros tipos de archivos que se hayan podido perder. ¿Ha habido algún tema en concreto que has intentado profundizar y que no hayas podido, o que porque no has tenido toda la documentación, que esté poco estudiado, y que dijeras, joder, esto Sí, todavía me queda? el tema de los... Sí, porque aquí en el Burgo hay 5 documentadas, hay 5 defunciones de soldados italianos, no en combate, ¿vale? No fallecieron en combate, sino por enfermedades o por accidentes. Están los nombres, y de hecho estos chicos estuvieron enterrados primeramente aquí en el Burgo y luego se trasladaron con el tiempo al Sagrario, que bueno, es un cementerio que es bastante desconocido, pero está en Zaragoza, ¿no? En una gran torre, está ahí todos los italianos que murieron en la guerra civil los han ido trasladando con el tiempo allí, también los restos de los famosos del escudo y tal, pues todos esos están allí, ¿no? Entonces yo pedí la documentación, los expedientes militares de estos chicos los pedí a Italia y me los negaron, porque su ley de protección de datos abarca más tiempo que la española. Y me dio pena porque no poder ver un poco es decir, pues, ¿de dónde venía este chico? ¿O Claro. por qué se ha visto este chico? ¿Qué le hizo venirse de Italia hacia aquí? Sí que he tenido suerte a través de un historiador italiano, he conseguido incluso la fotografía de alguno, pero no he podido profundizar mucho más allá, ¿sabes? Es decir, a mí lo que me interesa mucho de estas cosas ya no es la historia en sí, la batalla de Guadalajara ya está contado casi todo, no voy a descubrir yo nada nuevo, pero me parece más interesante el aspecto humano de por qué un chico italiano de 19, 20 años decidió venirse a hacer la guerra a España, ¿sabes? ¿Es porque era un fascista no es confeso y duro? Puede sí, pero solo eso, que si se escapó de Claro, la sí, novia, sí, seguro. un trabajo, vino, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por dinero? ¿Por aventuras? No sé. A mí esas son las cosas que más me interesan, ¿no? Igual que las historias locales que, bueno, que poco a poco también voy desenterrando. Es decir, una señora que me cuenta que su abuela le lavaba la ropa a los italianos y a los alemanes, que los alemanes le pagaban mejor que los italianos. Otro contaba que su padre le decía cuando era pequeño que él veía como los italianos jugaban mucho las cartas y demás y no sé qué, cosas de este tipo, ¿sabes? Un poco loco. Pero yo te digo, la pena es que ha pasado mucho tiempo y yo he llegado a tarde a hacerlo y por el camino se han perdido muchas historias a las cuales no he podido llegar. Es una pena. Claro. Oye, centrándonos ya en esta, por decirlo de alguna forma así, esta segunda parte de la charla, en esa historia personal, ¿no? De esas historias humanas, ¿no? Que se vivieron en aquel momento. Vamos a hablar de las relaciones y de los matrimonios entre soldados italianos y mujeres sorianas, ¿no? Y para empezar, ¿hasta qué punto fue frecuente que este tipo de relaciones y sobre todo, bueno, que me figuro que no todas acabarían en matrimonios? Claro, no te puedo explicar cuántas relaciones hubo de este tipo Claro. y con qué frecuencia. Estamos hablando de la España de la época, quiero decir. Y sobre todo en un entorno rural, es decir, donde, por ejemplo, aquí la iglesia siempre ha tenido muchísima importancia. Entiendo que esto no iba a ser tampoco un lupanar, ¿eh? Eso tampoco quiero decirlo. Evidentemente, roces tiene que haber habido. Además, es que es de pura lógica, chavales de 20 años Claro, fuera de claro. su país pues que se van a ir a la guerra en nada, pues intenta pasar lo mejor posible, ¿vale? De la primera noticia que tengo es de este que te comenté, que fue un poco el detonante de los artículos que publiqué en el Heraldo de Soria, no en el Aragón, que es una chica de Osma. Osma bueno, ahora actualmente es un solo municipio, que es el Burgo de Osma, ciudad de Osma, ¿vale? Pero en su momento eran 2 municipios separados por un río. Pues Osma es pequeñito, está en las faldas de la famosa Usama, y ahí pues es donde encontré la primera historia, que es la que me dieron un poco el soplo. ¿Cómo llegué a ella? Pues preguntando en Osma, en la panadería, porque estas cosas se hacen así. Oye, mira que estoy buscando tal, me han dicho que esta familia era de aquí, ¿qué tal? Si me puedes aconsejar, ¿con quién puedo preguntar? Y dice, mira, habla con este señor. Y este señor me dijo, mira, vamos, lo hice en verano, que eso tuvo mucha suerte. Me dijo, mira, no te preocupes porque esta familia existe, siguen teniendo relación con Osma, aunque no viven aquí, y vienen todos los veranos y yo te voy a acompañar a su casa porque está ocupada.
Y me llevó a la casa, efectivamente, pues fueron muy amables, estoy hablando con ellos y ahí saqué la primera historia de estos, mm, de estos enlaces entre italianos y españolas. La chica se llamaba, que sería Oxamensa, ¿no? Su gentilicio, ¿no? Se llamaba Carmen Pozo Andaluz. Y por cierto, ahí tengo fotografías, pues la familia ha sido muy amable, me han dado fotografías de la época de ellos. Y era una chica muy guapa, ¿vale? Esta chica se casó con el sargento mayor Domenico Sani Battista Cenuccini. Lo siento por mi italiano, ¿vale? Ella contaba con 18 y él tenía ya 28, ¿vale? Y el chico era natural de un pueblo pequeñito de Brescia. Según el nieto, pues con el que he conseguido contactar a través de la crisis de la familia, luego, digamos, se bifurcó, ¿no? Una parte hacia Italia, otra parte en España. Pero vamos, yo llegué a hablar con los italianos, de hecho. Según su nieto, este ya era veterano de la campaña de Etiopía, algo bastante común en muchos fascistas de los primeros que vinieron a España, ¿vale? De estos camisas negras, ¿vale? Y efectivamente la familia me reconoció que, en primer lugar, su impulso o lo que le impulsó a venir a España era pues, su ideología. ¿Vale? La familia me reconoció abiertamente que él era de ideología fascista, pero que también había un componente secundario que era el económico. ¿Vale? Uno de sus hermanos se encontraba bastante enfermo de tuberculosis y el tratamiento era bastante caro y era un poco una ayuda también para la familia, ¿no? A la hora de darle este tratamiento un poquito más especializado. Este chico viene a España y servía en una unidad de estos Fiat Ansaldo L335, estas famosas tanquetas italianas tan chiquititas, chatitas, no tienen ni torre, ¿vale? En su versión lanzallamas. Y esto también cuadra porque sabemos que en el Burgo de Osma se basó durante un pequeño corto de tiempo una unidad se generó una unidad un poco de entrenamiento de estas unidades mecanizadas. De hecho, uno de los fallecidos servía en esta unidad. De hecho, murió por aplastamiento craneal durante un ejercicio, pues aparece en la partida de función, ¿no? Y bueno, pues cuando el Burgos conoce a Carmen, a esta chica, bueno, y se enamoran, le pide la mano a su padre, que era don Marcelino Ponce, y pues su futuro suegro no pone en principio problemas, ¿no? ¿Qué pasa? La boda de estos chicos casi no se produce porque él se va, claro, con sus compañeros se va a Guadalajara, donde una bala le perfora la garganta, ¿vale? El programa contaba en su familia que, bueno, que sintió un golpe fuerte, ¿no? Y cuando se despertó, sin voz, vendado, ya estaba en un hospital de campaña, ¿no? Cuando se recuperó, fue hospitalizado. No lo tengo 100% asegurado documentalmente, pero la familia dice que estuvo aquí hospitalizado, lo cual puede ser cierto, porque era un hospital militar, San Agustín. Pero bueno, se va recuperando y al final pues, se casa con Carmen en agosto de 1938, ¿vale? ¿Qué pasa? Que él es repatriado y ella se tiene que incorporar un poco más tarde después viaja un poco más tarde después hacia Italia, donde van a rehacer su vida. Este chico, por motivos de la herida, como toda la familia, quedó exento de la Segunda Guerra Mundial, eso tuvo bastante suerte. Y bueno, pues la pareja pues, tuvo una larga vida. Él falleció en 1991 y ella en el 2007 y tuvieron pues 4 hijos y un montón de nietos que bueno, siguen guardándolos con mucho cariño. Digo, me han mandado bastantes fotos del uniforme, las fotos de la boda. Ya les he mandado la partida de la boda, que les ha hecho mucha ilusión. Y bueno, la familia que quedó en España pues sigue teniendo bastante recuerdo de esta historia y bueno, se va contando que es lo bonito, ¿no? De padres a hijos. Claro. Y aquí, claro, por lo que estás contando, las fuentes, pues la básica será los archivos diocesales, ¿no? De las bodas que se produjeron o los archivos del propio ayuntamiento. Tienes este caso que gracias bueno, pues a los contactos que has ido consiguiendo de forma personal, pues has desentrañado esta historia, pero poco más habría, ¿no? No creo que quedan. Bueno, tuvo suerte en un sentido. El problema lo he tenido con enlaces de soldados de tropa, por así decirlo, con sorianas. Con los oficiales he tenido una ayuda inesperada, que era el tema de la hoja, como la hoja de los ecos de sociedad del momento. Ah. Los oficiales se casaban con chicas de familias, digamos, bien, por así decirlo, ¿no? Vivimos ahora. Y esto se publicaba en los ecos de sociedad de los periódicos, ¿vale? Pues alguno porque el lenguaje de la época siempre me hace bastante gracia. Y de hecho, por ahí es donde he localizado los otros enlaces. Los de, digamos, combatientes normales, ¿no? De tropa. Sí, tropa de Dos soldados. los he conseguido, no, bueno, realmente 3 los he conseguido porque gente me lo dijo. Gente le dice, oye, que estás investigando o preguntando, y dice, oye, pues sí, hombre, aquí y tal, no sé. Y porque Soria, bueno,
la despoblación es un gran problema, pero bueno, otro problema es que no somos tantos y aunque no lo parezca, si preguntas a unos y a otros, al final vas llegando a muchos sitios, ¿vale? Esto de Tropa he encontrado uno aquí en el pueblo, bueno, esta chica de Carmen, otro en Langa de Duero, ¿vale? Que era el de Eduardo Corbata y Francisca Marín Rubio. Este chico era de Recanati y también vino como voluntario, estaba como camisas negras, también era veterana de Abisinia, ¿vale? Y esta pareja cuando contrajo los enlaces se marchan a Italia y donde, bueno, él siguió también trabajando en un ayuntamiento local y, bueno, ahí nacieron sus hijos, que aparte uno de ellos, que se llama Pío, ha tenido bastante relación con Soria durante muchísimo tiempo porque venía a cazar por aquí todavía. O sea, que mucha gente lo recordaba y por eso me llevó a mí este testimonio de este otro matrimonio italiano. Y el otro de Tropa, que es el de la familia Gia Quinta, una familia muy conocida en la capital soriana porque tienen muchas carnicerías. Y este también me llegó por un comentario y dice, oye, mira que esta familia proviene de un combatiente italiano. Efectivamente, hablé con la familia, hablé con uno de sus hijos y es un poco el que también me comentó la historia de su padre, que era carabinieri, se vino a España, también estuvo herido. Aquí en España conoció a su mujer, se la llevó a Sicilia, porque este chico era de Sicilia. Este chico tuvo participación en la Segunda Guerra Mundial cuando las tropas norteamericanas y británicas desembarcan en Sicilia. Bueno, sobrevive a la guerra y después de la guerra, unos años después, vuelven a España, bueno, pasan a Soria, pasan bastantes penalidades, pero bueno, rehacen su vida y bueno, también tiene una familia, ha tenido un montón de descendencia, es un apellido súper conocido aquí en la capital soriana, pero del cual yo, por ejemplo, no conocía que venía precisamente de la Segunda Guerra Mundial y de la Guerra Civil. Oye, cuando, bueno, pues por su finalización del servicio o retirada de los italianos de España y vuelven a su país, me parece que fue al final de la guerra ya, o sea, no, ¿qué sucedió con con estas mujeres? Y estaba pensando en si tuvieron hijos, ¿qué pasó con ellos? Vale. Por ejemplo, en el caso de varios pilotos, estos cuando iban cumpliendo, digamos, su ciclo operativo en España y volvían a Italia, claro, aquella una mujer que viajase sola desde España, una chica de 19 años casadera que viajase sola de España a Italia, no, tal. Complicado. Y he comprobado que hubo matrimonios también por poderes, ¿vale? Y aún así la noticia salía en los ecos de sociedad, ¿vale? También hubo enlaces aquí físicamente, pero sí que hubo por poderes. Curiosamente, por ejemplo, de los enlaces, dos de los pilotos, como eran pilotos de bombardero, uno participó en el bombardeo de Guernica y otro participó en el de Durango. ¿Vale? Aunque la gente piensa que Guernica la bombardearon solo aviones alemanes, ¿vale? Que estaban en Vitoria y en Burgos. También participaron tres bombarderos italianos que salieron desde Garray y algunos cazas italianos. ¿Vale? Pues uno de esos bombarderos lo llevaba uno de estos chicos que se casó con una soriana, otro de los que participó en Durango, y otro era un piloto era un monoplano italiano biplaza de ala baja que se probó en España, que eran los Breda BA-65, que eran de ataque a tierra. ¿Vale? Que era este piloto que se llamaba el capitán Fanali, que, bueno, este participó bastante activamente en la guerra civil. Tuvo incluso participación en frente de Teruel, bueno, sufrió incluso un derribo, pero bueno, era un tío con suerte, por así decirlo, sobrevivió a la guerra, volvió a Italia, sobrevivió a la Segunda Guerra Mundial, ¿vale? Y bueno, esto tuvo una larguísima carrera militar en las Fuerzas Aéreas Italianas después de posguerra, ¿vale? Vamos, llegó a estar en la jefatura de Estado Mayor del Ejército Italiano. Eso tuvo escándalos de corrupción, una historia bastante curiosa. Entonces, claro, por lo que estabas comentando, al final las mujeres que se casaron aquí o que tenían una relación o casarse por poderes, como ese viaje, evidentemente, era un viaje bastante arriesgado y con una Segunda Guerra Mundial que ya estaba en marcha, me figuro que los italianos vendrían aquí a buscarlas, ¿no? Bueno, ellos se han hablado que ya se trasladaron, ¿eh? Ah, sí. Lo que sí me comentó, por ejemplo, el descendiente de la familia Giaquinta, el hijo, este hijo nació en Italia, ¿eh? Este chico. Nació en Sicilia. Pero bueno, se vino luego a España, era relativamente pequeño cuando se vino a España, aunque siguen teniendo lazos con Sicilia. Este me dijo que cuando le tocó hacer el servicio militar aquí en España, podría haberse librado, porque él tenía la nacionalidad italiana cuando vino. De hecho, su padre, porque eso sí que lo he encontrado en el BOE, se le concedió, nada más debe ser algo
inusual la manera de esta concesión, porque aparece en el BOE como de manera excepcional el veterano de guerra italiano, tal, y Giaquinta se le concede la nacionalidad española y se la concedieron al padre en el 52. Y este chico, a la hora de hacer el servicio militar, el consulado italiano en Zaragoza le dijo que si quería no tenía por qué hacerlo porque él era ciudadano italiano, pero él, bueno, un poco apeló a cosas él mismo me reconoció, cosas, tonterías de juventud. Sí. Dijo que no, renunció a la italiana, cogió la española y tuvo que estuparse la miria más le tocó en Norte de África. No sé si pueden seguir, ni creo que me había dicho, pero estuvo en el Norte de África. ¿Y tienes constancia de otros hijos de estas relaciones? O bien que nacieran en Italia, se quedaron en Italia, no Sí, luego tenemos, por ejemplo, un piloto que sí que se casó con una chica que se llamaba Juana Javier Roncis. En la familia se llamaba Nana. Llegué a hablar con, bueno, más curiosamente el sobrino es gallego como yo, con un sobrino de ella, que bueno, un poco me comentó cosas de la familia que más o menos he podido contestar también de manera documental. El novio, en este caso, el teniente de la aviación legionaria, que era Domenico Santiago Balsania, que era natural y de Torino, ¿vale? Ese chico es el que está con los bombardeos aquí en Garray. Y este es el que participó en el, si me lo confundo con el otro, este es el que participó en el bombardeo de Durango. Se casaron, se fueron a Italia y este chico sí que falleció en la Segunda Guerra Mundial, ¿vale? Y a raíz de esa muerte ella volvió a España con su hija y reaccionó su vida en España, ¿vale? Y el otro piloto que se llamaba... Era la madre, perdón, ella era Luisa de la Fuente Oncis, ¿vale? Y el novio se llama Stefano Castellani, eso, justo, Stefano Castellani, ¿vale? Este era piloto también de bombardeos, que es el que participó en los famosos el famoso bombardeo de Guernica. Estos también volvieron se marcharon a Italia y la familia siguió viviendo en Italia, aunque sí que es cierto que parece que mantuvieron bastante contacto todavía con los con Soria y bueno, hacían viajes relativamente regulares un poco para visitar a su nona, ¿no? A la abuela española. Sí que también he encontrado un documento muy curioso en el Ayuntamiento de Soria, en el archivo municipal, en el cual los jefes de estos oficiales que se van a casar piden a las autoridades locales informes, algo también muy de la época, pero bueno, informes sobre las novias y de sus familias. Y en los informes se pide comportamiento o conducta, ¿no? Conducta moral, entendemos, por así decirlo. Evidentemente, afiliación política, ¿no? De ella, tanto de ellas como de la familia, e incluso posición económica, cuidado, ¿eh? Pero esto curiosamente se lo he encontrado con los oficiales, es decir, parece ser que no es que impidiesen estos enlaces, pero bueno, que también un poco, tampoco se dejaban que la cosa se desmadrase, ¿no? Por así decirlo, que bueno, o por lo menos se ponía un poquito la lupa sobre quién eran estas chicas que se iban a casar con nuestros oficiales, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Me parece todo súper apasionante y una investigación, bueno, pues que, como has dicho tú antes, ¿no? No sé si catalogarla como divertida, pero sí súper interesante el ir tirando el hilo y ir sacando este tipo de testimonios y este tipo de contactos, porque por lo que nos estás contando has contactado con mucha gente que te ha dado información, pero ¿es un tema sensible en el Burgo o alguien te ha dicho no quiero hablar de eso, no? No, Nada, no, a la hora de recabar testimonios con todo esto, o también de la Legión Cóndor, ¿no? Cuando estuvieron los alemanes, no, la gente en esto no pone reparos. De hecho, ya te digo, este verano di una charla, además fue bastante, vamos, quiero decir que entendí que era un tema que me sorprendió la cantidad de gente que vino. No es que yo sea un orador excepcional, pero el tema... Hombre, el tema era interesante. Claro, porque era algo que digo que no sé. La gente hablaba, pero nadie les había contado con documentación, con fotografías, con planos, lo que había, porque había venido esta gente y lo que habían hecho cuando estaban aquí. Es decir, sí que sabían que habían estado, pero era algo que tampoco, algunas cosas se iban comentando de familia en familia, que no era algo de lo que se hablase demasiado. O por lo menos, claro, es que es lo que te he comentado, ya no hay testimonios Claro. directos.
es la pena. Directos. Ujú. Pero no, en este caso, tanto ni de presencia de italianos como de alemanes, no he tenido ningún tipo de reparo, o por lo menos yo nunca lo he percibido. Como dices, no has podido contactar ya con testimonios directos, evidentemente, por el tiempo que ha transcurrido, pero hombre, si has tenido un montón de contactos que te han llevado a conocer en profundidad muchísimos casos personales de soldados italianos y de mujeres de Soria y del Burgo. Alberto, muchísimas gracias por ayudarnos a comprender no solo la presencia militar de las tropas italianas en Soria, sino también estas historias humanas que surgieron en torno a ellas, ¿no? La guerra civil pues, fue un conflicto profundamente ideológico y violento, pero también fue escenario donde se cruzaron vidas, afectos y decisiones que cambiaron el destino de muchas familias. Enhorabuena por este pedazo de investigación, por sacar a la luz cosas tan curiosas y que me figuro que, bueno, ya no lo está diciendo, que al pueblo le hizo ilusión conocer tantos detalles y tantas historias de paisanos suyos de hace 80 años ya. Pues nada, la verdad que lo he disfrutado mucho, como siempre, estas cosas, aprendo mucho y bueno, pues nada, mientras pueda, y ahí seguiré buscando en papeles, que es lo que me gusta. ¿Vas a seguir buscando sobre este tema o lo has dado por zanjado y estás ya en No, otros proyectos? no, zanjado no, porque aún, mira, ahora estoy investigando, estoy haciendo ahora bueno, una investigación sobre la movilización de los chicos del pueblo, ¿no? Para la guerra civil, ¿no? Cómo se Ujú. produjo la movilización de las quintas, los destinos a los que se mandaba la gente, etcétera, etcétera, ¿no? Los que fueron voluntarios, ¿no? Bueno, y rebuscando en documentación, a veces te encuentras algún papel, te digo, el otro día me encontré las facturas estas que pagaban los italianos por alojamientos. O sea, Ujú. el otro día me hice con un lote nuevo de fotografías que habían hecho los alemanes en el pueblo que yo no tenía. Que decir, es algo que siempre lo tengo ahí, aunque busco otras cosas, es algo que tengo siempre el oído, pues si me van saliendo cosas. Y seguro que hay más por ahí cosas que todavía no he desenterrado y que aún hace poco me enteré que en un pueblo aquí cerquita hubo durante muchísimos años, pero estoy hablando hasta época relativamente reciente, una pintada italiana que habían hecho los soldados italianos. Lo que pasa es que el tiempo al final es una pena porque Ah, se destruyó. claro, No, claro, estas cosas puede decir la gente, bueno, eso glorifica el fascismo. Bueno, sí, también es un testimonio del pasado. Es decir, los legionarios italianos que hicieron los grafitis en las pirámides, ¿no? En su momento a lo mejor sí que era vandalismo, pero claro, ahora es un documento histórico de un momento ¿no? de nuestra historia relativamente reciente, trágica, pero relativamente reciente. en efecto. Y de hecho, ahí, al acabar esta conferencia que di en verano, abogué un poco por ese tema. Me decían, bueno, como pueblo, mmm, hay algunos restos todavía aquí de la guerra civil, o sea, un refugio que quedó del antiguo aeródromo, pequeñito, ¿no? Pero bueno, es un testimonio del pasado, que está abandonado, está lleno de malezas, es una pena, se va a perder. Hay la estela de un alemán que falleció aquí en el pueblo, no fue una tumba, pero bueno, de estas estelas que colocaban donde fallecían ellos y tal. Está tirada, está rota, que está Ujú. pintado. Estas cosas merece la pena conservarlas. Yo digo que sí, es decir, no es hacer apología, simplemente es conservar la historia, que esté en un museo, que se explique lo que es y En por qué fue. efecto. Ujú. En Y efecto, en bueno, efecto. abogo un poco por eso. De hecho, cerca en Garray mismo, al lado, que es algo que la gente desconoce, en la propia Numancia hay esvásticas grabadas, porque los italianos tuvieron posiciones anteriores en la propia Numancia. Encima de Numancia hubo, pues, que de hecho se han excavado arqueológicamente estas posiciones italianas, ¿no? Y hay casas de cerca, que yo las he visto, con fascios grabados, con Viva Ujú. el Rey, Viva el Duce y tal. Es decir, esto yo creo que hay que conservarlo, no hay que destruirlo. Claro. Es un testimonio de un periodo trágico, pero es memoria, al fin y al cabo, también. Bueno, y que nos puede ayudar a entender muchas cosas y a investigar más todavía. Pues Alberto, muchísimas gracias. Enhorabuena, ya te digo, por este trabajazo. Animarte a que sigas descubriéndonos cosas, descubriéndonos unas curiosidades. Ya me sorprendió mucho todo lo que hablamos la otra vez sobre el ejército polaco. Son temas, tocas temas muy poco recurrentes dentro de la historiografía y de la Segunda Guerra Mundial y en este caso de la Guerra Civil. Me ha hecho gracia cuando has dicho, bueno, de la batalla de Guadalajara ya se ha escrito todo lo que se tenía que escribir y yo no voy a poder aportar nada más, pero joder, esto es, para mí personalmente es mucho más interesante que entrar en el típico estudio de una batalla, ¿no? Sino estas cuestiones humanas que sucedieron en un conflicto tan sangriento y tan lamentable como fue la Guerra Civil Española. Alberto, pues muchísimas gracias por prestarnos tu tiempo y tus conocimientos y espero que, bueno, pues que podamos quedar otro día a hablar de otro tema curioso
que o bien me propongas o ya te buscaré. Vale, vale, genial. Muchas gracias a ti, como siempre. Espero que os guste y visitar Soria, que es muy bonito, y el Burgo de Osma, que lo merece. Eso sí, yo lo conozco y la verdad es que tengo unos amigos allí que ella es de allí y el marido era amigo mío de cuando éramos pequeños y tiene una casita allí, nos invitaron hace pues, un año, una cosa así, y la verdad es que es increíble la riqueza cultural que tiene el Burgo de Osma. Lo dicho, un abrazo muy fuerte. Igualmente, gracias.